del miocardio, sin duda nos brindará una visión integral y profunda sobre la función cardíaca y sus alteraciones químicas. Doctor, sea bienvenido y por favor le cedo un minuto. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación y por la asistencia. Muy bien, primero agradecer a la sociedad científica y a la cardiovascular por la invitación. Pienso que este tipo de eventos son sumamente importantes por varias razones, porque nos da la oportunidad de aprender cardíaca, ha sido ya varias veces establecida en el proceso académico. En la imagen superior a la derecha ustedes pueden observar el juicio de los recién fallecidos producido por la deidad egipcia Anubis, que nos dictaba que si el corazón era más pesado que una pluma, esta persona era digna de pasar al siguiente nivel de juicio porque no entraba directo al paraíso. No es verdad, no era tan sencillo. Que posteriormente, ya en la imagen de abajo a la derecha, pueden ver que hay un estudio, este cuadro erróneo se denomina autopsia a un corazón, en el que ya se identificaba, fíjense, eso de la época que estamos hablando de los 1800, ya se identificaba la función cardíaca como parte vital del proceso. ¿Qué es vital? De latín, vida, es decir, sin la función cardíaca no existe la vida. En la imagen de arriba a la izquierda y la imagen de abajo a la izquierda son apuntes, verdaderos apuntes, ¿es verdad? Son verdaderos apuntes, ¿no es verdad? Que vemos que ya se hacen las primeras derivaciones anatómicas de los procesos que corresponden a la anatomía cardíaca, como acertadamente nos ha explicado el doctor Hans hace un momento. La función cardíaca es intrínsecamente función eléctrica. La función eléctrica cardíaca ya se ha establecido hace mucho tiempo, con lo que ustedes están viendo en la imagen de arriba a la derecha, que como pueden ver, las ancas de rana, ¿no es verdad?, eran enchufadas a este dispositivo que enviaba actividad eléctrica. Este dispositivo eléctrico recibía el nombre de galvanómetro por su inventor Galvani, ¿no es verdad?, que podía emitir actividad eléctrica, y la actividad eléctrica determinaba actividad muscular. Es decir, en presencia de electricidad el músculo se contraía y en ausencia de electricidad el músculo se relajaba. Posteriormente, como pueden ver en la imagen superior a la izquierda, ven que Galvani introducía el galvanómetro en cabezas decapitadas, ¿no es verdad?, porque durante los 1700 en Francia de los 1700 se había instalado el terror de Robespierre, posterior a la ejecución de los reyes de Francia, y Robespierre hacía una lista semanal en la que ejecutaba con guillotina a los enemigos del Estado, que puede ser cualquiera, realmente no eran enemigos del Estado, y en las cabezas cercenadas introducía el galvanómetro, como pueden ver en esta imagen de acá, en la cabeza cercenada, o en los ejecutados en la horca, y morbosamente Galvani prendía su galvanómetro y las cabezas cercenadas abrían los ojos o sacaban la lengua o metían sonidos, dependiendo del grado de corte, por debajo de la laringe metían sonidos, por encima ya no, ¿es verdad? Y los que habían muerto por ejecución por ahorcamiento se les introducía el galvanómetro en el ano, lo cual hacía que el cadáver se mueva, lo cual le da esta fama que pueden ver en la caricatura de abajo a la izquierda, que dice cadáver galvanizado, en el que le daban la fama a Galvani de resucitador de muertos. Pero nada más alejado de la realidad. La diapositiva que es prestada, pueden verla acá, se dan cuenta posteriormente, no es verdad, con el paso de la historia, que el galvanómetro no solo puede emitir electricidad, sino que también puede recibirla. Entonces formaba un circuito extracorpóreo que nos permitía determinar la actividad eléctrica, pero este galvanómetro en un inicio no determinaba si la actividad eléctrica era de qué músculo. No había forma de saberlo. Hasta posteriormente que se descubrió que era, descubierto justamente por Einthoven, que era la actividad mioeléctrica cardíaca. La función cardíaca, ya hemos tenido un repaso anatómico, ¿no es verdad?, con el doctor Gans, que ha sido más que claro. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, y vemos que la distribución de la función muscular está dada altamente por funciones musculares. Al lado derecho
vemos un corte histológico que corresponde a la anatomía microscópica, es decir, la anatomía pequeña que se ve en el microscopio, que ya nos da un ápice de cómo funciona realmente el músculo cardíaco. Y lo vemos acá. ¿Qué es ese corte histológico? ¿Recuerdan? Obvio, esta es una presentación de cardio del músculo cardíaco, ¿no es verdad? Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿No es verdad? Vemos que tienen los puentes, los núcleos son periféricos, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí vemos, sin embargo, en la imagen de la izquierda, las dos unidades funcionales con las que se contrae el corazón. Tenemos la unidad muscular, que está unida por los puentes musculares, y tenemos los desmosomas o las uniones estrechas. El puente que ustedes están viendo acá, ¿no es verdad? El puente muscular, fíjense, el puente muscular junto con su desmosoma. El puente muscular permite que la actividad eléctrica se transfiera de un músculo al otro, generando que las contracciones sean sucesivas, una debajo de la otra. Entonces se van contrayendo como un ascensor descendiente que permite la contracción con dirección, es decir, la dirección descendente. Y esta unión estrecha desmosoma que le permite transferir la energía cinética. Entonces tenemos dos unidades funcionales, una que transfiere electricidad, que es el puente, y el desmosoma, la unión estrecha que permite que la fuerza física que agarra una fibra se transfiera a la fibra hermana y a la otra fibra. Entonces la fuerza de contracción de un músculo cardíaco es igual en todas las fibras. Como pueden ver en esta imagen, por ejemplo, ¿no es verdad? La irrigación del corazón, como habíamos visto con el doctor, es muy sencilla, pero llama la atención, ya que los primeros vasos sanguíneos que nosotros vemos en que nacen directamente de la aorta son los vasos que, como dan su nombre, ¿no?, se van anatomizando en la cúpula del corazón, que en este caso se llama la base, ¿no es verdad?, que le dan el aspecto de la corona de espinas de nuestro Salvador Jesucristo, que le da el nombre de arterias coronarias. Las arterias coronarias, ¿no es verdad?, son las primeras ramas que nacen de la aorta y se encuentran irrigando de manera descendente la masa cardíaca. ¿Cuáles son las circunstancias, sin embargo? ¿Qué se llama esa válvula? La válvula, ¿cómo se llama la válvula de la arteria aorta? La válvula de Rancis. Entonces, la válvula de Rancis tiene una particularidad, ¿no es verdad?, que es que cuando se abre ante el aumento de la presión gradual que se ejerce después de la contracción ventricular, la presión de contracción y por ende la presión de eyección son muy altas. Son tan altas que forman láminas de flujo que son imposibles de dividir. Y como es una sola lámina, detrás de una lámina, detrás de una lámina, detrás de una lámina, estos vasos sanguíneos no pueden nutrirse en el momento en el que se genera la eyección cardíaca, lo cual le da una particularidad, y es que el corazón se nutre en diástole, porque durante la sístole el flujo es laminar, y las láminas no se pueden separar. O sea, sí se pueden separar, se vuelve un flujo turbulento y te mueres, pero es otra historia. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no es verdad?, una imagen tomográfica ultra desarrollada, con algún más show de lo que vamos a ver sobre irrigación cardíaca, que a diferencia de lo que ustedes podrían pensar, ustedes deben ver es decir, wow, qué hermoso, la masa cardíaca, las arterias, pero realmente tienen muy poco uso clínico. Y vamos a ver por qué. La inervación es muy sencilla. La inervación, como cualquier víscera que funciona en el sistema autónomo, tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Qué quiere decir simpático? Que es estimulante. ¿Y parasimpático, que es poco estimulante? No, que es parecido al estimulante. Y es de ahí donde nacen las diferencias, ¿no es verdad?, de ambos sistemas. La inervación, como ustedes la pueden ver acá en el sistema cardiovascular, está dado por este complejo nervioso. Este complejo nervioso nace de la columna vertebral, ¿no es verdad?, en dos sentidos: un sentido transversal y un sentido anterior inferior. El transversal se va directo siguiendo los huesos costales que corresponden a los nervios,
intercostales o subcostales, y los descendentes van formando ganglios cada vez que se encuentran con una rama nerviosa o con una raíz nerviosa, formando un plexo que corresponde al plexo torácico. ¿Qué plexo torácico? Plexo simpático torácico. Entonces, el verdadero estímulo que viene a activar al corazón nace desde la médula espinal. Los sistemas adrenérgicos, por ejemplo, que responden a los receptores alfa 1, son nervios ¿de dónde tienen que venir los nervios? De estas ramas. Y como pueden ver en la imagen del medio, ahí vemos dos relaciones nerviosas. Vemos la relación nerviosa de la cadena simpática torácica y a ambos lados, mucho más alejados de la masa cardíaca, vemos los nervios vagos. El doctor nos había dicho, por ejemplo, que el corazón izquierdo en realidad es el corazón anterior, digo posterior, y el derecho más anterior. El vago, viendo esas distribuciones, tiene la misma disposición, siguiendo las caras cardíacas. Y bueno, que continúan descendiendo hasta la cavidad abdominal. La inervación parasimpática, entonces, por descarte, encontramos aquí, que es el nervio vago. El nombre de simpático, parasimpático, simpático quiere decir que estimula, es muy sencillo. Agarran, ¿cuáles son las vísceras que se estimulan por el sistema simpático? Hacen un corte aquí, abdomen, tórax. Todas las que están por encima del corte, es decir, el tórax, cuando hay actividad simpática, empiezan a hiperfuncionar. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. De la cintura para abajo, el sistema parasimpático. Estómago, esófago, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos funcionan con inervación parasimpática. Por eso nadie quiere defecar cuando está haciendo ejercicio. Predomina la estimulación parasimpática, disminuye la parasimpática y una disminución de la función gastrointestinal. ¿Pero qué se aumenta? La función respiratoria y cardíaca. Lógicamente. ¿No? En la imagen de la derecha vemos la distribución del nervio vago, ¿no es verdad? Con sus relaciones desde su salida por el agujero rasgado posterior, ¿no es verdad? Anatomista, donde se unen el estenoides con el occipital, parte temporal, se llama agujero rasgado, y de ahí sale este par craneal para abajo, ¿no? Y da la inervación, ¿no? Dando su nombre, que es faringo, laringo, tráqueo, esófago, cardio, neumogardo, entre el protocolo superior derecho, ¿no es? Acá entonces vemos la disposición final. Si tuviéramos que ser específicos del corazón, vemos en esta imagen que tenemos un sistema altamente especializado de neuronas que permiten la conducción dentro del corazón en el inicio, que es infame, que es el nódulo sinusal. Y si se dan cuenta, nuestra imagen es bastante clara. Ahí está llegando la inervación del nódulo sinusal del nervio vago y por los lados la inervación de la cadena simpática torácica. La contracción cardíaca es más sencilla, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un estímulo, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hace que se contraiga la célula cardíaca? El estímulo simpático. ¿Y de dónde viene el estímulo simpático? De las raíces raquimedulares. ¿Y de dónde vienen los estímulos raquimedulares? De la estimulación neuroendócrina, endócrina, tantas que tenemos, ¿no es verdad? Como por ejemplo la adrenalina. Sin embargo, ¿cómo se contrae este músculo? El músculo, como ustedes están viendo en esta imagen, a lo mejor pasaremos esta otra, en un esquema cartesiano según el eje de Davenport, vemos que tenemos un índice de funcionalidad. En el esquema de Davenport nos dice que tenemos valores positivos, 0, y valores negativos. Cuando las células se encuentran en negativo, normalmente están reflejando el periodo de reposo. ¿Por qué digo normalmente? Porque células como la retina, la verdad, el vaso y los riñones tienen cargas eléctricas negativas permanentes. A menos que cierres los ojos, en cuyo caso las retinas se tornan positivas, pero no, si tienes los ojos abiertos, la retina está en una carga eléctrica negativa. La mayor parte, el otro 70% de los tejidos funcionan con cargas eléctricas, las que nos explican que de acá, por ejemplo, ¿no es verdad? Cuando se encuentran durante el periodo de reposo, la célula está haciendo nada. La célula está sin contraerse, es decir, durante este periodo, en teoría, está relajada. Utilizamos el término relajado porque es mucho más académico, pero como el doc se me adelantó un poquito, realmente nunca está descansando la célula cardíaca. No se relaja de nuevo. Vemos, ¿no es verdad?,
que se encuentra en un periodo en el que no se encuentra haciendo nada. Y en cuarto, se abren los canales. ¿Qué quiere decir un canal? Imagínense una membrana, ¿no es verdad? La membrana celular que representa la mayor parte de los tejidos, la membrana celular transversal, y las proteínas son super o yuxtapuestas. Entonces las proteínas permiten el paso de las sustancias desde afuera hacia adentro. Imagínense a las proteínas transmembrana como esa puerta que ustedes ven ahí. Si estuviera esa puerta y fuera una pared, ¿podemos haber ingresado? No. Entonces, lo que hace la madre naturaleza es expresar estas proteínas que salen desde los retículos sacoplásmicos, que expresan esas proteínas que permiten la entrada de las sustancias. La primera sustancia que ingresa, la podemos ver aquí, es el sodio, muy famoso por tener cargas eléctricas positivas muy fuertes. Una vez que ingresa el sodio tiene carga eléctrica positiva. Por lo tanto, empezamos a perder la actividad eléctrica negativa que tenemos dentro de la célula. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué la célula por adentro tiene carga eléctrica negativa? Y es muy sencillo. ¿Cuánto es el valor normal de proteínas en sangre? Es de 7 a 8 gramos de circunstancia. Perfecto. ¿Cuánto es el valor normal de proteínas dentro de la célula? 200 a 300 gramos. Es decir, ¿no? 297 veces más alto el valor regular que fuera de la célula. Y las proteínas tienen carga eléctrica negativa. Entonces, a mayor concentración de proteínas dentro de la célula, mayor va a ser la concentración de solutos negativos que explican por qué la mayor parte de las células se encuentran en carga eléctrica negativa. Sin embargo, ¿por qué hablamos del sodio? ¿Cómo hace el sodio que las pequeñas cantidades de sodio a una célula para generar actividad eléctrica? Y es ahí de donde viene el término, potencial de acción. Pequeñas cantidades generando grandes cambios. Potencial de acción. Entonces, cuando alcanza su concentración más alta, ¿qué sucederá? La célula se contrae. La célula cardíaca se contrae cuando alcanza su potencial de acción. Sin embargo, tiene una particularidad que nosotros vemos aquí, que es su segundo potencial de acción, en teoría, realmente no es su potencial de acción, que es el ingreso de calcio. Este pequeño fenómeno, ¿no es verdad? Vemos que hay el potencial de acción en el punto en el que es más positiva la célula y se genera la contracción. Sin embargo, hay una repolarización parcial y empieza el ingreso de calcio, que es lo que estamos viendo aquí. El calcio, ¿no es verdad?, es una sustancia bastante interesante. Cuando las personas están sufriendo, por ejemplo, infartos agudos del miocardio, cetoacidosis diabética, etcétera, etcétera, para que se le pase el dolor de los calambres intestinales al paciente que está con cetoacidosis, se le dan pequeñas dosis de gluconato de calcio que explica este mismo fenómeno, ya que el calcio es un estabilizador de membranas. Tú le das calcio a una célula que está haciendo cualquier cosa y se estabiliza su membrana. ¿Cuál es la singularidad del calcio? Acá está. Es un activador de microfilamentos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estuviera hablando de una neurona, por ejemplo, acá, veríamos que hay neuronas pre y postsinápticas. Las neuronas presinápticas, por ejemplo, tienen una particularidad, es que se forman dentro de vesículas, pero las vesículas están lejos del borde sináptico. Entonces, ¿cómo es que llegan ahí? A través de canales de calcio, hacen que haya contracciones de la neurona, y la contracción de la neurona empuja el neurotransmisor al borde sináptico. Entonces, ahora que sabemos que se activan los microfilamentos, ¿de qué están hechos los microfilamentos del músculo cardíaco? Acá está la pregunta, del músculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que haya una contracción muy fuerte, seguida de una contracción sostenida. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? Alcanza su potencial de acción con sodio, se contrae. Y una fracción de segundo se queda contraído para garantizar más vaciado cardíaco. Para eso es esa receta. Y luego ya pasa lo que le pasa a todas las células. Se empieza a perder potasio, que el potasio, ¿qué carga eléctrica tiene? Entonces, ¿qué carga eléctrica pierde la célula? Y se empieza a volver más negativa o va a perder proteínas, ¿no? Entonces regresa a su periodo refractario relativo. ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo? Esta imagen nos explica bastante bien.
Cuando alcanza su potencial de acción, es el momento en el que más contracción muscular cardíaca hay. Sin embargo, no es una punta aquí como lanza, es medio abierta. Y esta apertura se debe a ¿qué cosa? Al calcio. En esta unidad de tiempo se mantiene un poquito más contraído, garantizando un vaciado mucho más amplio. Estos fenómenos de contracción sostenida, de contracción fuerte, seguido de contracción sostenida, seguido de repolarización, seguido de periodo refractario relativo basado en potenciales de acción, lo podemos explicar acá en nuestro electrocardiograma. Que el electrocardiograma no es nada más, que se van a aprender mañana. Y el electrocardiograma no es nada más que lo que ustedes están viendo aquí, que es la actividad eléctrica cardíaca. Vemos que la onda P representa la despolarización auricular. Perfecto. Es decir, cuando hablamos de despolarización, es decir, un cambio de polo de negativo a positivo, ¿de qué estoy hablando? Despolarización será entonces sinónimo de contracción. Entonces estoy hablando de contracción auricular y representado en el esquema del electrocardiograma representa la onda P. El complejo QRS, que todo el mundo sabe, representa la despolarización, es decir, la contracción, pero tiene partes. Dice complejo, es decir, dos o más ondas, complejo. QRS, onda Q, inicio del potencial eléctrico. ¿Dónde? En el inicio del septo muscular, que el doctor nos ha mostrado. Habíamos visto que tenemos una cosa que separa, una cosa, ¿no? Una membrana ahí, que está separando la aurícula derecha de la izquierda, que corresponde al septo membranoso. Y del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo lo separa un septo muscular. En el septo muscular, en la punta más alta, está el nódulo auriculoventricular, que representa el inicio de la actividad eléctrica por debajo de las aurículas, y que ahí está, onda Q, inicio del potencial eléctrico. O sea, implica más cosas, pero es para hacerlo más sencillo. La onda R, que es la despolarización de la cámara anterior del ventrículo, ¿no es verdad? La onda S es despolarización de la cámara posterior del ventrículo, es decir, que el corazón del ventrículo izquierdo se contrae de adelante hacia atrás, lo cual le da su forma particular. Y la onda T, la repolarización ventricular, que nosotros podemos ver en el GIF de abajo a la derecha. Fíjense la contracción auricular y cómo viaja el estímulo cardíaco en fracciones de segundo a través de este sistema que corresponde al nódulo sinusal. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, estamos observando que esta parte que van a trabajar conmigo en el taller práctico, lo que corresponde a las derivaciones, ¿no es verdad? Derivación 1, 2 y 3, que están conformando el triángulo de Entobel, el verdadero triángulo, ¿no es verdad? Que entre la derivación 2, de la 1, la 2, la 2 a la 3, se forma el triángulo de Entobel, y el contenido del triángulo de Entobel es el corazón. Después, las derivaciones unipolares ABR, ABL y AB, que están describiendo las extremidades. AB, de las siglas en inglés, Augmented Vector, es decir, vector aumentado, R, right, derecha, Augmented Vector left, vector aumentado izquierdo, ABF, Augmented Vector foot, ¿qué pie? Izquierdo. Las derivaciones unipolares de las extremidades, B1 a B6. Que, bueno, esas son las unipolares que todo el mundo conoce, que ven con los colorcitos. ¿Por qué decimos esto? Porque cada una de estas derivaciones que ustedes están viendo aquí, ¿no es verdad?, está representando como una cámara. Como si yo agarrara una cámara y me la pusiera aquí en el pecho y me dijera qué parte del corazón me está evaluando. Cuando yo pongo adecuada y correctamente los electrodos, si hacer eso, puedo obtener, si tengo la imaginación, una imagen tridimensional del corazón y su actividad bioeléctrica, que va reflejándose en el esquema de dar reportes positivos a negativos, porque si alguno de ustedes, por ejemplo, vieron el electrocardiograma, vería que hay ondas negativas. No deberían ser cero si no hay actividad eléctrica, pero es que sí hay actividad eléctrica. Las ondas negativas normalmente reflejan la contraparte de estas derivaciones, pero que sí hay actividad eléctrica, pero la actividad eléctrica se está alejando del electrodo. Pero sí hay actividad eléctrica. Entonces, ¿cómo reflejas actividad eléctrica que se aleja de nuestro índice de medida?
negativo, como que se aleja, que se pierde negativo. Entonces, que sea una onda eléctrica negativa no quiere decir que no hay actividad eléctrica, por el contrario, está diciendo que hay actividad eléctrica que se aleja de nuestro electrodo. Y si yo estoy viendo dónde he colocado los electrodos, solo viendo el electrocardiograma con la imagen de abajo a la izquierda, me doy una idea racional de qué es lo que estoy viendo. Pero no pierdan la paciencia, esto para que miércoles. La composición, ¿no es verdad?, de la carretera que transporta estos impulsos eléctricos es la que ustedes están viendo aquí, que se llama sistema cardionector. El sistema cardionector es sencillo, no es verdad, cualquiera que haya llevado anatomía debería saberlo, es el nódulo sinusal, las fibras de Roel, o también llamadas fibras internodales. ¿Y por qué se llaman internodales? Porque comunican el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. Las de His, que se dividen en dos, las de His izquierdo y las de His derecho, y la continuación de las de His, que son las fibras de Purkinje, que son las que son ascendentes lateralmente y que se encuentran inervando los puentes ventriculares o el músculo ventricular. ¿Cuáles son las circunstancias, sin embargo, de este tejido? ¿De qué está hecho? Neuronas. Estas son neuronas que no se repiten en casi ningún tejido. Son neuronas altamente específicas y altamente sensibles, a las que no las puedes tocar con nada. Si te clavaran un puñal y el cuchillo, la punta del cuchillo, te tocara el corazón sin cortártelo, igual te podrías morir. Así de sencillo. Ok. La circunstancia es que, como ven, está distribuido en la anatomía muscular cardíaca, ¿no es verdad? Lo cual le permite su continuación. Sin embargo, tiene una particularidad de ese tejido desarrollado, que es que se llama marcapaso. El tejido marcapaso, como dice el nombre, marca el paso, es decir, cuántas contracciones van a haber en una unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo? Pues depende. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, ¿no es verdad? Aquí abajo a la izquierda ven que el marcapaso del nódulo sinusal utiliza 60 a 100 contracciones en un minuto. ¿Les suena familiar eso? Está representando los signos vitales. ¿Qué signo vital? Entonces la frecuencia cardíaca es un referente de una función. No es que alguien así, nos hemos reunido con los doctores, es de 60 a 100. Votemos, no. Se ha determinado a través del estudio de cientos, de miles, de millones de pacientes, y se ha llegado a este conglomerado en el que todos los seres humanos trabajan. Porque veamos la conducción en la unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Un minuto. La conducción de los otros tejidos, si bien es parecida, no es igual. El nódulo auriculoventricular puede emitir 40 a 60 contracciones por minuto. Y las fibras de Purkinje, 30 a 40. Entonces, 40 a 60, incompatible con la vida. Y ustedes dirán, ¿qué hay de los niños? Los niños tienen frecuencias cardíacas todavía más altas que los adultos. No es eso. Y las fibras de Purkinje, ni hablar. El único animal que se me ocurre que tenga 30 a 40 ciclos cardíacos por minuto, no sé, son las tortugas. Y eso, yo creo que tienen 20 o 15. Y en contraste viven 150 años. Esto no es verdad. Entonces, si yo sé el nódulo sinusal y su continuación que corresponde al sistema cardiorector, me está describiendo lo que se conoce como ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es relativamente sencillo. Inicia con la despolarización auricular. La despolarización auricular, que no es verdad, está con la antesala. ¿La despolarización de qué era sinónimo? De contracción. Entonces quiere decir que la aurícula ya se está contrayendo, pero antes de contraerse tiene que llenarse. Entonces el ciclo cardíaco no empieza con la despolarización auricular, empieza con la fase de llenado rápido. ¿Y de dónde se llena? El doctor Hans nos ha dejado clarísimo. Llega a ver como tubos, así, uno abajo, uno arriba, uno de un lado, que se llama vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. Todas esas drenan a la aurícula derecha, ¿no es verdad? Y la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Entonces tenemos la fase de llenado rápido y posteriormente la fase de llenado lento. Después, ¿qué es lo que le sigue? Ahora sí, sístole.
auricular. La sangre de la aurícula pasa a los ventrículos. Pero durante la sístole auricular, ¿qué le seguirá? Apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, lo cual nos lleva al llenado ventricular. Posterior al llenado ventricular le sigue la contracción o sístole ventricular. ¿Qué hay justo antes de la sístole ventricular? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. O se queda todo abierto, como si fuera una tubería. No. Entonces, cierre las válvulas auriculoventriculares, sístole ventricular, fase de eyección rápida. ¿Cuál será la fase de eyección rápida? La primera contracción. Y la fase de eyección lenta, la contracción sostenida. Entonces, ¿qué es lo que garantiza eso? De lo que en la primera contracción o la fase de eyección rápida salen 50, 60 ml, la fase de eyección lenta hace que se vuelvan 90 ml. ¿Garantizando qué cosa? Una unidad de trabajo que se denomina volumen láctico, que es la unidad en ml de sangre que sale con una contracción ventricular o una contracción cardíaca, en teoría. Es que no me gusta usar contracción cardíaca porque las aurículas también se contraen y la gente solo se fija en los ventrículos cuando las aurículas se enferman con el mismo rango de... O sea, tú tienes hipertensión y vas a hacer una de dos. O sea, no hay término medio. Y ahí vamos a ver de qué trata todo eso. ¿Qué le sigue a la sístole auricular, a la sístole ventricular, sin embargo? Apertura de las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula de Rancio y la válvula de Morgan. La válvula de Rancio en la aorta, la válvula de Morgan en la arteria pulmonar. Después, fase de eyección rápida, fase de eyección lenta. Pero ¿en qué consiste la fase de eyección rápida? Por ejemplo, en la eyección isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrica? Si el izquierdo sale 90 ml, el derecho tiene que salir 90 ml. Correcto. O sea, si sabes anatomía, sabes el ciclo cardíaco, movimientos. Ok. Esto, no es verdad, se basa en estos principios que son la ley de Frank-Starling y la ley de balance de masa. La ley de balance de masa nos dice que tenemos una cantidad que ingresa, que se conoce como el ingreso positivo, y al final del cuerpo el ingreso positivo y que nosotros retenemos una cantidad de agua y de líquidos. Ejemplo, el riñón. Nosotros, en un promedio, o sea, hasta si no les da gana de leer libros de medicina, hablan, no sé, Cosmopolitan, así, ya no sé, ¿qué dice sobre esa nota aquí? Les van a decir ahí también que tienen que tomar 3 litros de agua mínimo. Y que en un promedio, un ser humano, 24 horas, tiene un gasto urinario aproximadamente de 2.500, 2.700 ml. Entonces, entre 3.000 y 2.500 hay 500 ml que se quedan dentro del cuerpo entre que los ingresamos y los orinamos. Ese principio es el mismo principio con el que trabaja el corazón. Nos dice que tenemos una cantidad que ingresa y una cantidad que egresa, y hay un pequeño volumen que se queda dentro del corazón. Estas unidades, no es verdad, con las que nosotros trabajamos, corresponden al gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco, no es verdad, es el volumen de sangre funcional, es decir, que va a participar en la perfusión de los tejidos posterior a la contracción. El gasto cardíaco tiene 2 variables. La primera, la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, tiene que aumentar el gasto cardíaco. La segunda, el volumen sistólico. Volumen que sale cuando se contrae. Se contrae más fuerte el corazón, sale más sangre. Que por eso está ahí la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling nos dice la máxima elongación de la fibra miocárdica determina el volumen latido. En la máxima elongación, más se contrae, más sangre sale. Menos se contrae, menos sangre sale. Por eso, por ejemplo, las pericarditis y los derrames pericárdicos, hay atrapamiento del corazón. La ley de Frank-Starling ¿se puede ejecutar? No, el músculo está atrapado por el líquido y la contracción disminuye, por ende disminuye el volumen de gasto cardíaco, disminuye el volumen de sangre que participa en la perfusión de los tejidos. ¿Te mueves? Listo. Ok. Esta particularidad, sin embargo, por ejemplo, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca son unidades
modificables. ¿Y cómo la frecuencia cardíaca la puedo medir? Claro que está en técnica, están enfocando ahí, no es suficiente latido. Esa es la frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico? ¿Lo podemos medir? ¿Se puede medir cuánta sangre sale del corazón? Por supuesto que sí. Hay dos formas: invasiva y no invasiva. La no invasiva involucra agarrar, tu cobra, y en base a las unidades con las que funciona, tú puedes medir cuánta sangre sale. Pero si te gusta la sangre, puedes agarrar, te cortas aquí, mira ya. Le metes tu catéter Swan Gas, tu catéter venoso central. Metes, y cuando llega ahí, hasta la parte más profunda, te va a decir el volumen. Pero es un catéter especial, por si acaso no es que van a comprar a la farmacia. No. Estas dos variables se determinan con dos términos: la precarga y la postcarga. La precarga representando, ¿no es verdad?, el volumen de ingreso. ¿No es verdad? Vamos a cambiar ahora ingreso y egreso, le vamos a quitar el nombre, le vamos a llamar precarga y postcarga. Volumen que llena el corazón, volumen que sale del corazón. ¿Encontraste entonces? ¿Qué cosa o qué detalle determina la precarga? El volumen telediastólico final. El volumen ¿por qué se llama televisión? Tele quiere decir todo. La televisión debería llevarse toda tu atención. A menos que quieras fracturar tu proceso atencional usando tu teléfono mientras ves televisión y no vas a poder terminar un libro en 6 meses, como hay ustedes. El volumen telediastólico final, como nos dice, es el volumen de sangre antes de que acabe la diástole. Y el volumen de la postcarga, que representa el volumen telesistólico final, que es el volumen de sangre dentro del corazón justo antes de que se acabe la contracción. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un volumen altísimo que corresponde al volumen de sangre dentro del corazón justo antes de que se contraiga la aurícula. Un segundo antes de que se contraiga. Y otro que me dice cuánto es el volumen dentro del corazón un segundo antes de que se relaje. Esta variable que representa el volumen telesistólico final es una variable sumamente importante en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Porque, imagínense, de precarga, es decir, volumen más alto, tenemos 100 ml. Perfecto. Los 100 ml pasan a los ventrículos, de la aurícula al ventrículo. Ahora se han vuelto 95 ml. Se ha contraído el ventrículo. Fase de eyección rápida, han salido 70 ml. De los 70 ml, con la contracción lenta, han salido 20 ml. ¿Cuánto nos queda? A ver. 70. Digo, perdón. Yo mismo. Tenemos 100 ml, han pasado 95 ml a los ventrículos, han salido 70 ml en la contracción rápida y han salido 10 ml en la contracción lenta. ¿Cuántos ml tenemos? 10 más 70 más 10? 80. Ok. 95 menos 80? 15. 95 menos 80. Ya, perfecto. Ese volumen que queda corresponde a la postcarga. Sin embargo, si la masa cardíaca no puede seguir la ley de Frank-Starling, no se puede elongar y luego contraerse, ¿qué quiere decir? ¿Qué volumen va a aumentar? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, vamos a tener un pésimo gasto cardíaco, vamos a tener un gasto cardíaco disminuidísimo, en contraste a una postcarga elevada, porque cada vez más sangre se va a quedar dentro del corazón y no circulando, que es donde la necesitamos. Aquí está, precarga, postcarga. Entonces aquí nos está presentando cuál es el determinante de que aparezca esta enfermedad como la insuficiencia cardíaca. Les presento la fórmula. Precarga por contractibilidad, por la multiplicación no es nada más que una palabra fina para decir suma. Entonces estas fuerzas, la precarga y la contracción, se suman.
dividido resta resistencia vascular sistémica. Es decir, la resistencia de los vasos que se oponen a la salida de la sangre de los ventrículos son el determinante del volumen telesistólico final. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, un proceso hipertensivo sin atender, ¿no es verdad?, en el que la resistencia vascular sistémica empieza a aumentar de manera patológica, el esfuerzo cardíaco es cada vez mayor, va a ser cada vez mayor, y va a ser cada vez mayor. ¿Y de qué está hecho el corazón? De músculo. ¿Qué le pasa al músculo que trabaja? Hipertrofia, que es la definición de la insuficiencia cardíaca hipertrófica. Entonces, por eso cuando los pacientes les dicen, ok, pues es usted hipertenso, no puede comer sal, le decimos no puede comer sal porque yo quiero, o porque existe un potencial dentro del alimento salado para aumentar la presión arterial basado en el eje de reina-angiotensina aldosterona y en los factores miotróficos de regeneración muscular. Pero si le explicas con calma, no va a dejar la sal, pero por lo menos va a saber de qué se va a morir. Muy bien. Las propiedades cardíacas, que son universales, ¿no es verdad?, las podemos explicar que son muy propias del corazón. Ningún otro tejido tiene esto. Un poquito el estómago, pero ninguno más. El inotropismo, que es la fuerza de contracción miocárdica, que depende de la salud del corazón. Es decir, como mañana van a ver con el doctor Huáscar, ¿te infartas? ¿El corazón se contrae? No se contrae. Disminuye el inotropismo, es un corazón no sano. El dromotropismo, capacidad de la fibra miocárdica de trabajar como una sola. Las auriculares no se contraen una por un lado y la otra por otro, no, se contraen todos al mismo tiempo. Es como ver una sola gran célula contraerse, una sola gran célula trabajar al mismo tiempo. Dromotropismo. El parotropismo, la capacidad de autoestimularse. ¿Y de dónde viene eso? De su nódulo sinusal. ¿Hay algún otro nódulo sinusal en alguna otra parte del cuerpo? No. Bueno, o sea, depende de quién le preguntes, ¿no es verdad? Porque si le preguntas a un gastroenterólogo, te va a decir, pero por supuesto, está bien ofendido. ¿Somos tan importantes como los cambios? Van a decir. Por supuesto que hay dromotropismo en el estómago, que tiene sus células intersticiales de Cajal. Y ahora actualmente se está investigando que el intestino delgado podría tener su propio, a través del plexo celíaco, su propio cerebro. Entonces sí tiene. Pero bueno, sabe a quién preguntarle. El claro ejemplo de la pregunta ofende, ¿no? Lucitropismo, la capacidad de relajarse, porque es una relajación especial, es una relajación tónica. ¿Qué quiere decir tónica? Que a pesar de que se está relajando, no pierde su fuerza muscular ni contráctil. Y el cronotropismo, la capacidad de alterar su frecuencia cardíaca. Y en el nombre está el signo, ¿no es verdad? Cronos, el dios del. Entonces el cronotropismo nos dice que modifica su número de contracciones en una unidad de tiempo de cronotropismo. El mnemotécnico universal, este lo aprendí justamente en una cosa en México, ¿no? Don Ignacio llegó con billetes. Don, cronotropismo. Ignacio, inotropismo. Con cronotropismo, billetes, parotropismo. Don Ignacio llegó con billetes. Él llegó con lucitropismo, perdón. Entonces, para que vean que los están estafados con esto. No, esto es ciencia, es verdad. Nos dice clarito que el consumo de sodio es uno de los mediadores de la lesión en órgano diana en el músculo cardíaco. ¿En qué enfermedad? A ver, veamos. ¿Qué es aquí? Exactamente. En contraste, consumo de sodio y fracaso cardíaco, o sea, insuficiencia cardíaca. Entonces, pues, ¿verdad? Van a andar con esto impreso porque se encuentran con un hipertenso. No es fácil explicarle. Okay. En el electrocardiograma no quiero perder mucho tiempo, ¿no es verdad? Porque esa parte la van a conocer mejor y a más distensión mañana. Aquí ven, ¿no es verdad?, la distribución del papel del electrocardiograma, el triángulo de Tobel, y ahí Tobel, arriesgando la vida, ¿no?, poniendo para no pecharla, probando su galvanómetro. La colocación de los electrodos, ¿no es verdad?, que estos son los electrodos actualizados. ¿Por qué?
Antes no había el púrpura o lila, no sé. Van a disculpar a las señoritas que no me sepan los colores, porque yo no veo lila. Entonces, por la circunstancia, antes el lila no había. Había uno negro, que era de 13, no me equivoco, ahora esto es más actualizado. Cada uno de las colocaciones de estos electrodos, nosotros lo podemos ver ahí, en los colores que están representándose en la imagen, en el esquema del corazón, que nos está diciendo qué cara nosotros estamos viendo con qué electrodo. Pero ya hablaré con más calma después. En síntesis, lo que ustedes están viendo es esto. Vamos, la ley de Poisson. La resistencia vascular sistémica nos dice, ¿no es verdad?, que trabajamos con dos unidades que alguna vez han escuchado de sus padres, de un abuelo, de una tía loca, que los extremos son malos. Ser más papista que el papa es malo, cara, es pesado. Ser un héroe drogadicto asqueroso es malo, ¿no? Los dos extremos caen mal. Y la ley de Poisson básicamente nos está explicando esto, nos está diciendo que los vasos sanguíneos que están muy dilatados son malos, porque se pierde el efecto de la presión arterial, las presiones no se igualan dentro del circuito arterial y la presión se pierde. Si está muy contraído, que es el otro extremo, ¿no es verdad?, la presión es tan alta que ya no se puede mover, ya no puede avanzarse por este fenómeno que ustedes están viendo acá. La ley de Poisson, ¿no es verdad? Ahora les voy a dar un ejemplo que me ha enseñado a mí mi profesor, el doctor Patricio Gutiérrez. ¿Y por qué estoy dando el nombre? Para que si alguien le ofende, le digan a él, no a mí. La ley de Poisson nos dice que a las chicas les gustan cortas y gruesas. Sí nos ha enseñado. A las chicas, las venas, les gustan cortas y gruesas. ¿Sí me acuerdo? ¿Cuál explica la ley de Poisson? El flujo es directamente proporcional al radio e inversamente proporcional a la longitud. El flujo es directamente proporcional al radio. Mientras más ancho, mejor pasa. E inversamente proporcional a la longitud. Mientras más largo, peor pasa. Ahora, si ustedes lo interpretan como quieran, ¿no? Mientras se acuerden. Lo que nos explica este fenómeno que es la cinética del oxígeno, que es cómo se mueve la sangre en esta distribución. Tenemos consumo de oxígeno por 10 por gasto cardíaco por presión arteriovenosa de oxígeno, que para conseguir la presión arteriovenosa de oxígeno tenemos la diferenciación arteriovenosa de oxígeno, que corresponde a la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. La concentración venosa de oxígeno yo la puedo calcular con 1,36 por hemoglobina por saturación venosa de oxígeno más 0,003 por presión venosa de oxígeno. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿y qué soy dermatóloga? Pero no funciona así, ¿no? Hacer llegar hasta ahí tienes que aprender esto, lo cual nos dice básicamente que toda tu vida te han mentido. El doctor Izaguirre aquí con fórmulas están demostrando que te han mentido toda tu vida y te han dicho que en las venas no hay oxígeno. Falso. Lo que transporta las arterias es sangre con oxígeno, completamente verdad. La hemoglobina libera el oxígeno y es captado por los tejidos periféricos y se queda con una porción de oxígeno que pasa a la sangre venosa. Esto se llama hemoglobina reducida. Y se llama reducida porque redujo su concentración de oxígeno en la hemoglobina cuando pasó al segmento venoso. Ahora, que la concentración de oxígeno en las venas sea malísima para mantener vivos los tejidos es una cosa completamente distinta. Además de que las venas tienen muchas diferencias en relación al resto de las arterias, porque las arterias son mucho más profundas en los tejidos que las venas, pero las venas son mucho más profundas, son mucho más superficiales en relación a los tejidos, por eso puedes ver más venas en la piel que tus arterias. Entonces, ¿no? Ya les he dejado el registro eléctrico, la función del oxígeno en relación a la distribución, en correlación con la función cardíaca. La hipertensión arterial, que para no hacérsela corto, nadie sabe la causa. ¿Listo? El 90-95% de las hipertensiones se llaman hipertensión arterial esencial. Nadie sabe. Si alguno de ustedes descubre, me avisa, publicamos y nos ganamos un Nobel, ¿verdad? Mañana mismo, ¿no? De verdad. Pero nadie sabe de dónde viene.
Hay gente que dice que es por péptidos, micropéptidos que se secretan en algunos tejidos, que hay otras teorías que dicen que hay residuos de algunos tejidos, como tipo metaplasias, que producen péptidos, que producen la hipertensión, pero nadie sabe. Y el otro 5 al 10% tiene causal, listo. La lesión circulatoria por la hipertensión se da en los vasos sanguíneos más pequeños. Para garantizar que la presión sea 120-80 en todo tu cuerpo, en tu aorta, en la punta de tu dedo, lo que hace nuestro maravilloso cuerpo humano es reducir el calibre de los vasos sanguíneos a medida que se va alejando del corazón. Entonces, mientras menos calibre, mayor resistencia y las presiones se igualan. Sin embargo, si la presión empieza a aumentar de manera desmedida, ¿qué es lo que sucede? Los vasos sanguíneos más pequeños empiezan a sufrir. ¿Y cuáles son los órganos con vasos sanguíneos más pequeños? Cabeza, cara, hombros, pies, ¿no? Hay que agarrar y hay que hacer. La cabeza, los vasos perforantes del cerebro, vasos muy pequeños. La retina, vasos muy pequeños. Corazón, las coronarias, vasos muy pequeños. Riñón, vasos muy pequeños. ¿Por qué creen que es arteriolar aferente? Entonces, tú le pones hipertensivo de apellido y tienes una enfermedad. Neuropatía, retinopatía, coronariopatía, y nefropatía. Sí. Sin embargo, ¿de dónde viene esta lesión? Está acá. Ese tapiz, como esta forma que ustedes están viendo aquí, que corresponde al tejido endotelial, es muy sensible, súper sensible. Y si tú lo expones de forma crónica a estos niveles de presión muy alta, empiezan a lesionarse los vasos sanguíneos. ¿Desde dónde? Desde adentro, no desde afuera. Y eso corresponde a la lesión endotelial, que no voy a desarrollar mucho para dejárselos para mañana, ¿verdad? Porque si nos explicamos todo aquí entre el doc y yo, o sea, mañana va a estar vacío, ¿no conviene? ¿No? Vamos a lo que ha venido, el infarto agudo del miocardio. Que aquí el doctor Batista, que está presente, no me va a dejar mentir. Si comes porquerías, morirás, sencillo. Pero ¿cómo te mueres? Esa es la cuestión. Lo que ustedes están viendo aquí, no es verdad, es un corte coronal de un vaso sanguíneo. Ustedes están viendo aquí ¿qué es eso? Un cigarrillo, es verdad. Cuando tú te fumas un cigarrillo, te estás fumando con lo que se meta en el piso de la calle, ¿no? Y un montón de cosas de porquerías más. Y yo personalmente no recomiendo. Me acabo de acordar de un grupo de estudiantes, no voy a decir quiénes, que decían: usted tiene que dejar el cigarro. No, doctor, es que necesito, ¿no? Pero esa es otra historia. Eso es más neurológico que vascular. Sin embargo, si ustedes ven aquí, el cigarro tiene una particularidad bastante malvada, que es un oxidante. Y al ser oxidante lesiona los tejidos por oxidación, y al lesionarlos por oxidación, si es una exposición muy frecuente o muy sostenida, causa estrés oxidativo. Perfecto. Sumado al estrés oxidativo intravascular, tenemos este, que se llama placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa se va formando de la siguiente manera. ¿El agua se mezcla con el aceite? No. Más o menos puede hidrolizarse si calientas, por ejemplo, un sartén, metes agua y aceite, como que se hidroliza un poquito. Como por ejemplo en los 36 grados centígrados de zona familiar de azúcar. Cuando tú comes porquerías, resulta que como el agua no se mezcla con el aceite, las grasas no son hidrosolubles, no se transportan en la sangre. Por lo tanto, si no se transportan en la sangre, tienen que hacer ¿qué cosa? Necesitan una sustancia, como por ejemplo una proteína, que les permita transportarlas en la sangre. Estas proteínas gozan de una biosíntesis específica. Y esta biosíntesis específica, que es normalmente hepática, 99,9% hepática, por si acaso, se llaman, no es verdad, en base a la calidad de la grasa. Por ejemplo, la carne de cerdo es grasosa de por sí, ¿no es verdad? Si a la carne de cerdo yo la frío en aceite, le estoy poniendo más grasa. Y si la carne de cerdo la pongo a freír en aceite y encima le pongo un empanizado, es 3 veces más grasosa de lo que originalmente era.
Y la grasa, como ustedes deben haber sentido si han tenido aceite en su mano, es de consistencia oleosa, es decir, tiene una densidad alta. Y mientras más grasa le pongas, más alta va a ser la densidad, lo cual le da el nombre a las proteínas que transportan la grasa. Lipoproteínas de baja densidad, alta densidad y muy alta densidad. ¿Cuál es el problema? Estas proteínas, tanto en la vía digestiva como en la sangre, tienen un tope. Después de ciertas cantidades ya no se producen porque están muy ocupadas transportando el resto de las sustancias. Así es como se forman, por ejemplo, los cálculos biliares. Comes grasa, te van a agotar las unidades transportadoras de grasa, la grasa se va a mezclar ahí dentro de tu vesícula, va a venir el calcio a hacerte el favor, se va a precipitar y se va a comprar tu mismo. Y este fenómeno a base de colesterol, ¿no es verdad?, que tiene un alto contenido de grasas, colesterol, proteínas, calcio y glóbulos blancos, que en este caso son los, ¿cómo se llaman estos? Los glóbulos blancos que tienen un aspecto, no me da, pero no, espumoso, tiene un aspecto espumoso, se encuentran formando la placa. Y el golpe final sobre la placa es el calcio. Y el calcio, como forman los huesos, y los huesos son duros, la placa se vuelve dura. Y al volverse dura la placa, se queda ahí sólida, la vasoconstricción o vasodilatación del vaso sanguíneo se vuelve muy tortuosa, muy difícil, lo cual le da el nombre, que se llama la enfermedad que tiene una placa ateromatosa con vasos sanguíneos rígidos. Arteriosclerosis. Una placa, esclerosis. Muy bien. La arteriosclerosis, entonces, es esa placa ateromatosa, está obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. No se puede, la sangre no fluye dentro de este vaso sanguíneo con normalidad, lo cual lleva, ¿no es verdad?, a que el flujo se vuelva turbulento. Habíamos quedado que con una sístole avanza una lámina de sangre, que eso se llama flujo laminar. Sin embargo, si literalmente hay un pedazo de grasa ahí que impide el movimiento de la sangre, el flujo se vuelve. Y el flujo turbulento se lleva muy mal con las placas ateromatosas. ¿Y saben qué es lo que hace? Las rompe. ¿Cuál es el problema? Como ustedes pueden ver en la imagen, ha prevalecido el tejido endotelial encima de la placa. Por lo tanto, al romper la placa, lesionamos el endotelio y activamos el sistema de Coagulación. Y de lo que ya estaba medio tapado el vaso sanguíneo, se tapa por completo. Y eso, señores, si te da en un vaso coronario, se llama infarto agudo de miocardio. Entonces tiene un abordaje altamente metabólico, la enfermedad cardíaca. Ya sea que estés hablando de insuficiencia cardíaca, estás hablando de regulación del metabolismo de la sangre. Estás hablando de infarto agudo de miocardio, estás hablando de regulación del metabolismo de los perfiles lipídicos. Entonces, básicamente, ¿qué te estoy diciendo a ti, futuro doctor? No hay donde te ocultes este patrón que es el perfil metabólico, no hay donde te vas a meter. No, si doctor, es que voy a ser cirujano, ¿cómo crees que se forman los cálculos? A ver, muy bien. Entonces, aquí es donde vemos, por ejemplo, la alteración primordial. Si se está infartando el corazón, ¿habrá inotropismo? No se puede contraer el músculo. Entonces, ¿qué le pasa al volumen del histórico final? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si no puede contraerse el corazón, no puede sacar sangre. Si no puede sacar sangre, la sangre se queda ¿dónde? Dentro del corazón y se forma un proceso congestivo local muy específico. ¿Listo? Lo propio se da, por ejemplo, con la enfermedad cardíaca que corresponde a la insuficiencia cardíaca, ¿no es verdad? Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, en esta imagen, vemos que la distribución, contracción, volumen de sangre es equitativa, en contraste a cuando ya es anormal por proliferación del músculo cardíaco o ensanchamiento cardíaco, en el que el volumen es desigual a la contracción. ¿Y por qué será desigual? Porque lógicamente si es un proceso hipertrófico entra menos sangre. ¿Por qué entra menos sangre? Porque el espacio está ocupado por músculo, lo cual nos lleva a la modificación de la concentración, a la contracción vascular,
que está mediado por varo y quimioreceptores. Estos varoreceptores y estos quimioreceptores no los encontramos en todos los vasos sanguíneos, los encontramos en la arteria aferente, en el callado de la aorta y en el globo muscular derecho. Solo ahí los encontramos. Como pueden ver, en verdad, en la imagen de la derecha, que a mí me encanta esta imagen, vemos cuál es la transición entre el tejido vascular, la vasa vasorum, vaso de los vasos, y la vasa nervorum, nervio de los vasos, en los vasos sanguíneos del circuito arterial. Esto, no es verdad, cuando se instala un proceso de infarto agudo del miocardio o isquémico cardíaco, lógicamente los vasos sanguíneos, que son más pequeños y por ende tienen menos sangre y por ende tienen menos concentración de oxígeno, hacen que los tejidos arteriolares o que tengan función a base arteriolar o capilar sufran más. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar si te da un infarto agudo del miocardio? Te vas a morir. Porque tu riñón, tu cerebro, tus pulmones, todos esos funcionan con unidades microscópicas vasculares que no tienen riego sanguíneo por la disfunción cardíaca que se llama shock cardiogénico, que es el tema de cierre de mañana, ¿no es verdad? Y a medida que va progresando, porque te vas muriendo, porque tenemos distorsiones de la microcirculación y distorsiones de la macrocirculación. ¿En qué unidad? De tiempo. La disfunción macrocirculatoria es la más evidente y es la que aparece rápido. Trastornos hemodinámicos evidentes, y a medida que va progresando en el tiempo la enfermedad, por ejemplo, el paciente ya empieza a perder el conocimiento, disregulación microcirculatoria. Se acaba el tiempo. El resultado final es la muerte. En contraste, ¿no es verdad? Tenemos estas variables de la macrohemodinamia y la microhemodinamia que modifican esto. Macrohemodinamia, la estimulación adrenal, es decir, la adrenalina, la taquicardia compensatoria, es decir, un aumento del cronotropismo, pues lo hemos aprendido, la estimulación simpática, la hiperlactemia, ¿por qué la hiperlactemia? Porque hay carencia de oxígeno, entra en respiración anaerobia, la presión arterial. En contraste, microhemodinamia, vasodilatación mediada por interleucina 1, porque los tejidos que no les llegan sangre tienen la mala costumbre de inflamarse. Interleucina 2, factor de supervivencia leucocitario, ¿no? Interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué me estará diciendo esto? Me va a doler. Prostaglandina E2. Prostaglandina E2. ¿Qué nos está diciendo esto? Modificaciones de la circulación microvascular, porque genera vasodilatación. Los leucotrienos y el tromboxano A2. Y no es por, qué sé yo, restar valor a mi presentación, pero esto es una síntesis muy reducida de un tema más extenso. Que si alguno de ustedes está de, che doctor, préstame tus diapositivas, te las paso, viejo, pero mejor el libro. No está todo aquí. Muchas gracias.